Bienvenidos a otro vídeo más de F. Muñoz Tutoriales. En este caso vamos a editar y pintar las texturas para ver por qué razón podría ser interesante, y en este caso lo es, haber editado la V de la taza. Veis como tenemos tres ejemplos muy chulos. Vamos a hacer el medio simplemente porque tiene un ejercicio de pintado que en los otros dos, en el izquierdo y en el derecho, no hemos necesitado para nada. He abierto desde el menú Ventana el menú de textura para que veamos cómo hemos dejado en el capítulo anterior la malla ya editada. En nuestro ejemplo vamos a cargar esta imagen que está descargada de rawpixel.com, que para uso gratuito está permitido su uso bajo licencia Creative Commons, y vamos a colocarla en el canal de luminosidad en textura y cargamos la imagen. Por otro lado, he creado una textura con el canal luminosidad que tiene el color que he cogido el cuentagotas del fondo de esa imagen. Lo he duplicado y en el mismo canal luminosidad en alfa he creado un gradiente. En ese gradiente lo he puesto de esta forma, 2D en vertical, en V. Primero vamos a hacer una asignación del ASA. Modo poligonal, selección poligonal. Recordamos del tutorial anterior cómo podemos hacer una selección cíclica y rellenar. Y luego nuestro menú de selección, que lo voy a dejar flotante. Una vez hecho la selección cíclica y rellenar selección, guardamos la selección. La voy a llamar ASA. A esa selección activa le voy a aplicar este material que he puesto de relleno. Luego voy a hacer una selección rectangular. Voy a asegurarme de que solo visibles esté desactivado para que seleccione todo y le voy a aplicar el material que he usado en la transparencia. Fijaros que me da igual la proyección que he hecho en el material 1 porque simplemente lo rellena todo. Está asignado a esta selección de polígonos y el material 2 a esta. Muevo las selecciones para que cada selección esté con su material y así lo veamos de una forma más clara. Esto voy a llamarlo top. Por lo tanto, la asignación del material será top y así no me lío de asignación de materiales con su etiqueta de asignación. Ahora mismo se está viendo mal simplemente porque a la hora de seleccionar el material, si cambiamos en modo textura, le voy a decir que el mapeado sea plano. Voy a ir hacia atrás. Fijaros que estoy en la vista derecha, según como hayáis hecho la taza lo voy a ir de una manera u otra. Todo este cuadrado es mi mapeado plano, voy a reducirlo y cambiar en mostrar a sombreado grado para que lo veáis mejor. Lo que estoy haciendo ahora mismo es escalar el mapeado de ese material. Entonces puedo hacerlo en vertical y desplazarlo. Fijaros que ahí aparece mi degradado. De este modo veis que está haciendo el corte, pero aquí nos da un pequeño problema. Lo que voy a hacer es subir un poquito para aprovechar que me hace ese gradiente que hemos creado. Voy a aprovechar para hacer otra selección en la base, una selección como esta, de este tamaño, selección rectangular, en modo polígonos y guardo la selección. Vale, lo voy a llamar culo. Y al culo le voy a arrastrar el mismo material 3 de relleno. Voy a llamar este material 2 y así a cada uno, doble clic, lo llamamos por su número. Ese material asignado al culo nos va a rellenar esta parte. Y ahora nos va a faltar dos cosas. Un cuarto material que podemos crear rápidamente. No nos va a interesar. Lo vamos a crear también en el canal. Lo vamos a crear también en el canal luminosidad y va a ser totalmente blanco. Ahora veréis. Luego os explicaré por qué lo estamos haciendo en el canal luminosidad. Selecciono la taza. Selección cíclica. Relleno. Tengo que estar tocando la lista para que coja la dirección correcta. Selección cíclica y rellenar. Siempre estamos haciendo lo mismo. Con las mayúsculas para sumar la selección que tenía anteriormente. Guardar selección. Todo esto lo estuvimos viendo ya y arrastro el material a la selección para que se le aplique. Ahí tenemos el relleno en un solo color. Voy a dejarlo simplemente en blanco y voy a utilizar, ahora voy a crear el material de alrededor. Para eso utilizaré este material que en el canal luminosidad hemos colocado de la página de rawpixel.com. Entonces aplico la textura al objeto. Lo que voy a hacer es colocarlo debajo del resto de los objetos. Vais a ver que se va a aplicar porque tenemos una UV
ya hecha, entonces se va a ajustar más o menos bien, pero no en la taza ni en las partes que hemos seleccionado porque ahí ya está bajo el resto de los materiales. Vamos a evitar, porque luego será necesario, vamos a evitar que la proyección del mapeado sea V. Si vosotros queréis aplicar un material, ya que hago un paréntesis, y no queréis luego repasar la taza y tal como está la tenéis bien, si simplemente modificarais la U y la V, tendríais ya una textura para jugar y una taza bien bonita, ¿vale? Pero este no es el ejemplo. Como no es el ejemplo, yo lo que tengo que utilizar es en este ejemplo necesito utilizar una textura que, por ejemplo, en este caso va a ser cilíndrica. Voy a ponerme en modo textura, voy a escalarla para que la veáis y voy a ajustar, por ejemplo, su altura. Voy a centrarla ahí. Esa es la proyección de la textura. Voy a intentar que no se me vaya del centro. Y si quiero que los chiles sean más grandes, voy a escalar sin tocar ningún eje. Una cosa como esta, por ejemplo. Bien. Esto es importante. Para el proceso que estamos haciendo, que la proyección sea cilíndrica y no un mapeado V. Como está debajo de los otros materiales, va a encajar aquí bien, pero si os fijáis, aquí hay piezas que se van a quedar debajo del material que hay en el borde de la taza. Eso es lo que arreglaremos posteriormente. Lo que vamos a hacer es a la taza con el botón derecho aplicarle en materiales, le vamos a aplicar una etiqueta que no veis de preparar textura. Esa etiqueta la voy a poner al borde derecho, da igual donde está puesta, pero así la tengo localizada. Y lo que va a hacer es una cosa que se llama bake o bakear. Es una preparación de la textura y lo que va a hacer es imprimir en mi superficie de la V donde tengo, va a crear una textura en la que va a pegar los colores correspondientes al mapa que hemos visto anteriormente. Ahora lo veréis. Vamos a hacerlo. En este paso vamos a la etiqueta. El formato que voy a hacerlo con un TIFF. Voy a darle cierto valor, por ejemplo 4096 por 4096. El fondo de la textura os va a dar lo mismo, simplemente por verlo le voy a dejar un fondo gris medio. Vamos a pasar a la pestaña de opciones y, importante, no vamos a activar el canal de color, vamos a activar el canal de color de superficie. Y le vamos a decir que píxeles en el borde igual haya 2 o 3. Estos píxeles en el borde lo que van a hacer es salirse un poquito de la isla, que a veces viene muy bien cuando estamos bakeando, siempre mejora la costura. Y si se nos ve antes de bakear, lo que voy a hacer es darle al botón de previo para que veamos que en el resultado lo que se tiene que ver aquí es un poco en 4 píxeles lo que va a hacer. Va a pintar en el exterior los chiles, en el interior va a pintar de blanco y en la base y en el asa va a pintar el color rojo. Ahora no veis nada, pero vamos a hacer el bakeo. Vemos cómo lo está preparando. Y esta es la textura que nos ha creado. Exterior de la taza, interior de la taza, asa y base. En el visor de imágenes vamos a ver nuestra imagen renderizada y la vamos a guardar como un TIFF y vamos a elegir la carpeta donde trabajamos para guardarla en su carpeta text. Crearemos un nuevo material, ese material lo voy a llamar bakeado, voy a activar solamente su canal de luminosidad y le voy a cargar la textura que acabo de crear. Esta es la textura, solamente está el canal de luminosidad. Duplico la taza con el control, comando para los de Mac. Voy a ocultar la taza original, importante porque si no me dará luego problemas. Y en la taza donde estoy voy a eliminar todos los materiales y todas las selecciones. Y voy a aplicarle directamente ese material bakeado que hemos hecho. Bien, veis que lo que se le está pegando directamente es el material. Si lo vemos borroso es por el previo del material que, como recordaréis de otros tutoriales, tenemos que ajustar. Vamos a vista de trabajo y en tamaño del previo le decimos al material que por lo menos, no nos vamos a pasar porque esto consume recursos, por lo menos 1024. ¿Vale? Aunque aquí veáis estas rayas de costuras, que realmente es donde están las costuras, cuando rendericemos el material no se va a ver nada. Lo ha hecho perfecto. Bien, una vez llegados a este punto, lo que vamos a poder hacer es pintar sobre nuestra textura y arreglar zonas. Entonces, vamos a cambiar al modo de pintura.
Bien, para comenzar a pintar en Paint, una cosa que tenemos que hacer, que no es muy intuitiva, es activar el material que vamos a pintar. Hasta que no lo activemos no va a estar activo ninguna de las herramientas. Entonces vamos a abrir el gestor de materiales, vamos a ver que simplemente lo único que ocurre es que lo vemos de otra manera, porque lo que nos produce es que nos va a mostrar los materiales y las capas que tiene el material, porque podemos tener una textura en cada capa, por ejemplo en la de relieve o la de transparencia para pintar en ella, y lo que vamos a hacer es activar ese material, esa textura. En cuanto le damos a la X, vemos que aparece un lapicero y que tenemos una imagen en luminosidad. Si vamos a textura, lo que vamos a ver ya es la textura proyectada y vamos a poder hacer dos cosas, o pintar sobre la textura en 3D o pintar sobre la textura en la proyección. Como esto asemeja a capas de Photoshop y de hecho las puede cargar y las puede guardar como capas de Photoshop, nosotros lo que podemos hacer es pulsar sobre la capa donde pone fondo y añadir una nueva capa como si estuviéramos en Photoshop y en esa capa empezar a pintar. Con el botón central vamos a cambiar el tamaño de nuestro pincel y con la tecla control vemos que pasa a un símbolo de cuentagotas con el que voy a seleccionar el color de fondo. ¿Qué voy a hacer? Voy a pintar en la capa nueva y voy a eliminar los elementos que se recortan. Lo bueno que tiene esto, que está en una capa y que ahora mismo no estoy destrozando nada, solamente estoy pintando para ocultar zonas que no quiero que se muestren. Voy a quitar también los puntitos estos que están abajo e incluso voy a quitar los círculos que se estiran tanto. Roto la vista mientras estoy funcionando. Sí que os recomiendo que será interesante que uséis en el modo de cámara, en la navegación, usar la cámara en modo objeto. Va a ser más cómodo en este caso que la cámara cursor, y si tenéis bien puestos los ejes en el centro de vuestra taza, vais a rotar de forma muy cómoda alrededor del objeto. Fijaros ahí que he pintado, ¿veis que hace un corte? Ahí estamos en la parte de atrás de la taza y estamos exactamente en la costura. Exactamente en la costura, esta costura de aquí. Estamos en este lateral. Por lo que cuando pintemos por un lado aparecemos por el otro. Como la textura está proyectada, hemos tenido la suerte de que no se vea montado. Bien, aquí voy a repasar. En la taza tampoco quiero que aparezca en el asa. De hecho, lo voy a eliminar de la base del asa porque no me gusta. Y ojo, porque cuando pintemos tenemos que asegurarnos de que zonas ocultas también las tapamos bien. Una vez pintado todo ya tendríamos el material final. Lo hemos guardado y vamos a usar ya un material genérico. En este caso, recordar que trabajaremos solamente con el canal de reflectancia. Si no os conocéis esto, echar un ojo atrás en todos los tutoriales que hay sobre materiales. Y en el canal de reflectancia he creado un canal base, que es un lambertiano, que tiene la textura que hemos creado. Este TIFF de aquí que hemos guardado antes. Y en la capa 1 he creado un tipo Beckman que en modo añadir lo que está haciendo es generar los reflejos. Variando los valores de reflexión, especular y rugosidad voy a conseguir que mi taza tenga más o menos reflejo. Con eso tendría ya un material preparado para renderizar. He metido un pequeño extra, no vamos a ver el proceso, pero simplemente que lo veáis. He creado y aprovechado para he duplicado el material de la taza para que tenga el mismo brillo que tenía la taza, y he colocado en el canal de reflectancia con un filtro esta textura que tenemos aquí. Le he pegado esta textura en el canal base, en textura, y lo que he hecho es aprovechar para colocar el material al lado y con una selección de polígonos para que no pase más allá de esa altura, el material lo he puesto en una proyección cilíndrica. Vamos a ver la proyección, selecciono la taza, la textura y la proyección. Esa es la proyección cilíndrica que he hecho para colocar en la base. Veis que no necesito repintar ni ir al modo Paint para colocar una capa sobre otra y seguir trabajando igualmente. Siempre el proceso es el más sencillo. En este caso sí que igual me parece un poco fuerte la luz
de la llama con respecto al material de base, y aquí vamos a hacer un pequeño truco que es en la base, en el color de la capa, donde está la llama en textura, en esa flechita vamos a darle a la opción de filtro. Va a meter la imagen dentro del filtro, vamos a entrar en el filtro y le vamos a decir, por ejemplo, que nos baje un poquito la gama para anaranjar más el color y quizás bajarle un poquito de saturación o aumentar un poquito el contraste, y esto ya es cuestión de gustos para que encaje más la imagen con el fondo. Bien, he colocado mi taza en una escena ya preparada y la he renderizado para que veáis el material. Esto es lo que haremos en el próximo tutorial, preparar una escena e iluminarla para crear el render de nuestra taza. Espero que compartáis los diseños que tenéis, ya veis que tenéis diferentes texturas para hacer pruebas de descarga al pie del vídeo y compartirlas y las veremos. Un saludo, hasta la próxima.